Productividad versus crédito. ¿Quién ganará? El ciclo económico es el conjunto de fases por las que pasan las actividades económicas. Y más o menos se ve así. De un lado tenemos la actividad económica y de otro tenemos el tiempo. Aunque aquí ejemplificamos con el número 15, más o menos para contextualizarte mejor, pon esta gráfica entre 15 hasta 20, 25 años más o menos. Ahora, aquí tenemos el flujo de expansión, auge, recesión, depresión, expansión, auge, recesión y así continuamente. Y mientras todo eso pasa, la recuperación se va en medio y poco a poco va creciendo. Los vamos a explicar a detalle. Las fases del ciclo económico. Tenemos la expansión, que es donde existe mayor crecimiento. Esta es la época de las vacas gordas, la expansión. Auge. El crecimiento llega a sus notas más altas. Aquí, por ejemplo, es cuando vemos que un país le va muy bien, que está en auge y lo notamos pues porque tenemos muchos extranjeros en nuestro país que vienen de visita, porque hay muchas startups que se empiezan a hacer famosas, porque empiezan a tener un poquito más de presencia en el ambiente mundial en materia económica. La recesión es la actividad económica y empieza a bajar de manera continua. De pronto empiezas a notar que ya no hay trabajo, que ya no te alcanza para ciertas cosas o que pues empiezas a notar cómo la gente deja de viajar. Eso es el inicio de una recesión. Y la recesión puede o puede no erogar en una depresión. Y la depresión es tal cual, es una recesión continua y acaba en una depresión. El tema con el tema de la depresión es que se desconoce cuándo entra la recuperación. Y finalmente, la famosa recuperación, que es donde la economía pasa de estar estancada a tener esta pequeña recuperación y nuevamente volvemos a iniciar una y otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de este ciclo? Lo importante de este ciclo es ver la imagen completa y ver toda la imagen de estos ciclos a lo largo de los años. Por eso te lo comenté en un inicio. ¿Por qué nos angustiamos tanto? Porque solo vemos una muestra de este ciclo, es decir, solamente vemos 5 años, 8 años, 10 años, una pequeña muestra de todo lo que es el ciclo. Entonces, no nos damos la oportunidad de ver la imagen global de todos estos años de qué es lo que va a pasar. ¿Por qué considero que es tan importante que veamos esa área pequeña, que veamos ese sector chiquito de lo que es el ciclo económico, esa muestra, por así decirlo? Porque podemos entender bien que solamente es un proceso, podemos entender que solamente estamos en esa parte y lo más importante para mí como entrenadora financiera es quitarnos este peso de esta angustia de que en cada ciclo económico pensamos que es la apocalipsis financiera y que mañana nos van a atacar los zombies y que ya nos vamos a quedar pobres sin comer, etc. No es así. Aunque sí se ha visto en depresiones muy profundas, sin duda, hay muchos ciclos que no han pasado así y que han sido un poco más llevaderos. Ahora, te voy a invitar a esta reflexión y te voy a invitar a que te involucres un poquito más. En la próxima fiesta familiar, pregúntale a tus familiares en qué crisis económica les tocó crecer. Esta pregunta a mí me encanta porque puedes notar cómo de verdad los ciclos se repiten una y otra vez. Te cuento, por ejemplo, que aquí en México hubo una crisis en 1994, sí, hace muchísimos años, y aún la gente tiene esta herida o como yo le llamo, este trauma financiero. Hay mucha gente que aún no se logra despertar, no logra levantarse de ese debacle financiero que tuvieron. ¿Por qué es tan importante? Porque si tú permites que esto se vuelva una herida profunda, pues va a impactar profundamente y no solo a ti, sino a tus hijos, si es que decides tenerlos, y a todas las personas que te rodean. Entender que esto es un ciclo nos va a permitir tener el control para estar más preparados de cuando estas cosas pasen. Ahora mira, te muestro este ciclo económico. Está muy sencillo, pero muestra la importancia del crédito, que es tan importante, que nos afecta tanto a nosotros en materia de finanzas personales. Nuevamente, en aspectos macroeconómicos, pues bueno, es lo que hay. Así funciona al día de hoy el camino económico. Sin embargo, a través de la productividad podemos hackear un poquito el sistema y tener resultados más óptimos para nosotros. Y esperar eventualmente que los países vayan quitando el crédito y permitan que la productividad entre. Entonces, iniciamos con el ciclo económico, este ciclo sencillito. El Banco Central baja las tasas de interés. ¿Qué pasa? Recordarás que al bajar las tasas de interés y como utilizamos crédito para comprar,
es más barato comprar todo. Por lo tanto, la gente empieza a gastar y empieza a consumir en productos, servicios, viajes, etc. Porque recuerda, el gasto de uno es el ingreso de otro. El otro recibe más ingresos, por lo tanto, y entonces empieza a consumir, a producir o a tener más acceso a otros servicios. Aquí en este punto me quiero detener. En este punto es cuando tu realidad financiera puede cambiar drásticamente. ¿Qué vas a decidir hacer en tu auge económico? ¿Vas a decidir comprarte todas las cosas del mundo que no pudiste comprar antes? ¿Vas a utilizar todos los créditos habidos y por haber porque te los están dando baratos? ¿O vas a poner todas esas estrategias a tu servicio? ¿Y qué tal que en este punto, en vez de gastar en un carro, en vez de gastar en bienes que no te van a dejar nada y van a generar un pasivo, ¿por qué no? Es cuando inviertes en ti. Inviertes ya sea poniendo una empresa. Nuevamente, hay mucho dinero circulando, mucho dinero circulando. Hay más empleos, hay más poder adquisitivo, pero la gente sigue siendo la misma. Sigues viendo el mismo número de personas, por así decirlo, pero hay más dinero circulando. Esto va a generar una inflación. Las cosas van a salir más caras, etc. Banco Central va a decidir entonces subir las tasas de intereses, porque recuerda, dinero y crédito en este aspecto es lo mismo. Cuando suba las tasas de intereses, tú ya no vas a querer gastar porque te va a salir muy caro. Dejarás de consumir. Como vas a dejar de consumir, las empresas dejarán de producir. Y como van a dejar de producir, van a perder su empleo y van a tener otros debacles. Va a dejar de circular dinero y por lo tanto, Banco Central, ¿qué crees? Va a decidir bajar nuevamente las tasas de interés. Y esto se repite una y otra vez en diferentes países, en diferentes situaciones. Incluso las personas también tenemos ciclos económicos. Espero que hasta este punto ya tengas esta reflexión tan importante de cómo el crédito, si no lo sabemos usar bien, es realmente un arma para nuestras finanzas, un arma muy peligrosa. Pero si lo ponemos a nuestro favor en la época exacta, es un gran activo y es un gran aliado. Ahora, entramos aquí en productividad. Tal vez hasta este punto estás angustiado de que cómo crecemos a través del crédito de una manera pues casi virtual, porque finalmente ese dinero, aunque se considera dinero, no es dinero. Es realmente pues un fantasmita. Pero ¿qué pasa si decidimos crecer a través de la productividad? Y primero vamos a explicar productividad. La productividad es en una transacción hay que dar algo para obtener algo. Fin. Por tanto, cuánto obtenemos depende de cuánto producimos. Atrás de una transacción hay un producto o servicio. Atrás de ese producto o servicio está la productividad. Entonces, ¿qué pasa cuando crecemos vía productividad? Pues bueno, hay varios factores que hacen que sea variable tu crecimiento a través de la productividad, pero fíjate que casi todos esos factores los podemos controlar. Uno es la experiencia. Que si tú estás más experimentado en un tema, dominas un tema, pues obviamente vas a ser más productivo. No es lo mismo la persona que recién acaba de arrancar una empresa y es novato a la persona que lleva en el rubro 15, 20 años. Su experiencia va a provocar que sea más productivo, por supuesto, si así lo decide. Por eso es tan importante el siguiente punto, el empuje. El empuje que tengas ante la productividad, pues también va a afectar en tu crecimiento. La creatividad. Y más allá de la creatividad que conocemos en el aspecto de innovación, también aquí está el punto de crear. Y sin embargo, la creatividad en el punto de innovación sí es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú eres creativo e innovas, pues vas a producir, vas a ofrecer un producto que no existe y por lo tanto tu productividad va a aumentar. Por supuesto, siempre y cuando la gente lo desee o lo necesite. Y por último, las oportunidades. Pues sí, hay factores que no podemos controlar y sin duda considero que una es un 50% las oportunidades porque también creo que uno puede buscar las oportunidades. Entonces tenemos la productividad contra el tiempo. Y mira nada más la diferencia del crecimiento vía deuda. Más adelante te va a resultar todavía más lógico. En el crecimiento de deuda, pues no permite consumir más de lo que se produce, fin, y pues nos obliga a consumir menos para pagar la deuda. Entonces, pues bueno, aunque la productividad sigue avanzando de manera orgánica, no es lo mismo con la deuda. Va a tener estos debacles. Ahora, ¿qué diferencias tenemos de crecimiento económico vía productividad y vía deuda?
Vía productividad, no se forman ciclos financieros porque el crecimiento es escalonado, es ordenado. El ingreso depende tal cual del dinero, no hay nada virtual atrás. El crecimiento depende también de la creatividad, de la innovación, de qué productos, de servicios nuevos ofrezcas al mercado o incluso si formas un mercado nuevo. Consumo lo que puedo pagar, tal cual. Si no tengo crédito, si no tengo para sustentar esa diferencia de lo que yo deseo, pues simplemente no se compra. Esto es una premisa en finanzas personales. Todo entrenador financiero, todo coach financiero siempre aconseja que gastes para lo que te alcanza y que dejes de pensar que el crédito es una extensión de tus ingresos, porque ya viste cómo todos afectamos mucho este ciclo económico. Y un crecimiento lento también, la productividad trae un crecimiento lento. Contra la deuda, que la deuda forma ciclos económicos, el ingreso depende en gran mayoría del crédito, el crecimiento depende de pedir créditos, consumo aunque no tenga para pagar. Fíjate nada más qué comodidad y qué peligroso. Pero aquí el crecimiento es acelerado. ¿Por cuál vía prefieres tú crecer?